Ujú. Bueno, mi gente querida y amada, el tema que vamos a ver hoy es continuación de la literatura sapiencial. Todavía nos quedan unos cuanticos textos por ver, pero yo los agrupé en lo que suele llamarse los Megillot. Ahora, ¿qué son los Megillot? Los Megillot son aquellos textos que se leen en la fiesta judía. Y significativamente, fíjense que de esos textos, varios tratan de mujeres. El Cantar de los Cantares, Ruth, Esther, e incluso hasta el libro de Lamentaciones, que en cierto modo, digamos que tiene que ver con el lamento de las mujeres que están perdiendo a sus hijos con motivo del exilio y de la guerra. Entonces, es interesante que se han agrupado pues, en esta categoría, de los cuales el primero que vamos a ver es el de Ruth. ¿Verdad? Ahora, Ruth es una novelita, si se quiere, pero no es una novelita rosa. A veces tenemos la tendencia a imaginarnos, ¿no?, que la bisabuela de David, con ella vamos a tener un personaje que no siendo judía se hizo parte del pueblo, que quiere mucho a su suegra, y no llegamos quizás al fondo de lo que tiene que ver con esta novela que, como les digo, tiene sus detallitos bien interesantes. Tendríamos que decir, evidentemente, que Ruth es uno de los 5 rollos entre los Ketubín, pero que al mismo tiempo la liturgia judía lo lee en la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Y es lógico, porque esa fiesta celebra la alianza y el don de la ley. Y como esa fiesta se sitúa, y el texto también, en la época de la cosecha, entonces viene de alguna manera a definir la fidelidad de un Dios que hace vivir a su pueblo y le invita a vincularse con la ley. Entonces, ¿cómo se llama? Un libro pequeñito, apenas tiene 4 capítulos. Para muchos es una bonita historia de amor. Tiene una gran riqueza humana y teológica, y en cierto modo constituye como una catequesis muy bonita sobre la vida, el amor y la muerte, ¿no? Sobre la acogida al extranjero, la conversión y la alianza. ¿Qué podemos decir en cuanto al contexto histórico? Aun cuando en algunas Biblias ustedes lo van a ver que están agrupados en los textos históricos, porque se habla de la época de los jueces al comenzar, no tiene nada que ver con la época de los jueces. Este es un texto que fue escrito en el posexilio. Se puede decir que data hacia el 450 antes de nuestra era, más o menos unos 100 años después del exilio. Ya sabemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había destruido la ciudad, parte del pueblo permaneció oprimido, los notables se fueron al exilio, un exilio que dura 50 años y que finalmente, gracias a los persas encabezados por Ciro, derrotan a los babilónicos y permiten que el pueblo vuelva nuevamente hacia Palestina. Es un pueblo que tiene muchas ganas de organizarse, ¿no? como pueblo, pero realmente no tuvo éxito porque había una serie de problemas que estaban allí como en el fondo, ¿no?, de toda la situación. En primer lugar, la tierra. La mayor parte del pueblo vivía de la tierra, pero ya no tenían tierra ni medios para defenderla. Y el que la tiene se ve obligado a venderla o abandonarla, empujado por los impuestos y por el hambre. El hambre, consecuencia de lo anterior. La gente no tiene que comer y por eso mucha gente vende a sus hijos e hijas como esclavos para que trabajen en la tierra de otros. Eso lo vemos en el capítulo 12 de Ruth. Y el otro problema es la familia. Los pobres ya no pueden vivir con sus parientes. La necesidad los ha obligado a dispersarse, incluso en el extranjero. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Las familias ya no son fuente de fraternidad, ya no logran defender los derechos de sus miembros más pobres y la explotación ha entrado hasta dentro de las mismas familias. Hay ricos y pobres dentro de una misma familia.
Entonces, dicho esto, que es un poco más el contexto de lo que está sucediendo cuando este texto se escribe, tendríamos que agregar que hay varios proyectos de reconstrucción, ¿verdad? El primero de ellos es el de Zorobabel y Josué. Zorobabel fue hijo de Selatiel, descendiente del rey de Judá, y trató, con el apoyo de Josué, de reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Ellos creían, de alguna manera, que el sufrimiento del pueblo era castigo de Dios y trataron de reconstruir su identidad en torno al culto y al altar, lo cual, por supuesto, no llegó a concretarse completamente, sino hasta mucho después. Después vamos a encontrar el proyecto de Esdras. Ese fue un doctor de la ley y escriba, que actuando en nombre del rey de Persia, consideraba, igual que el anterior, que todo lo que les estaba ocurriendo era castigo de Dios. Pero, ¿cuál era la solución para resolver esto? Según él, tendríamos que revisar los capítulos 9 y 10 del libro de Esdras para entender que él lo que propuso fue expulsar a todas las mujeres extranjeras y a los hijos que hubieran nacido de ellas, porque eso es lo que permitiría que hubiera judíos verdaderamente puros que observaran la ley. Incluso para aquellos que habían perdido la tierra, les ofrecían que si expulsaban a sus mujeres, ellos sencillamente les iban a regresar las tierras. Entonces, se trataba de reconstruir el pueblo en base a la observancia de la ley de Dios y de la pureza de raza sobre todo. También tenemos el proyecto de Nehemías. Nehemías fue el gobernador de Judá, nombrado por el rey de Persia, es de la misma época de Esdras. Era, si se quiere, un hombre más bondadoso que lo que fue Esdras, ¿no? Y entonces estaba bastante indignado de que los ricos explotaran a los pobres. Entonces convocó una reunión en nombre de Dios y les exigió que por caridad devolvieran a los pobres las tierras robadas y que les perdonasen las deudas. Él mismo trató de reconstruir las familias y los clanes a partir de ese principio. Trató de reconstruir las murallas de la ciudad y lo hizo tratando vamos a decir, de construir o reconstruir al pueblo en base al año jubilar. El jubileo indicaba que cada 50 años, ¿verdad?, se rescindieran las compras y las ventas de tierra y que se regresaran a sus antiguos dueños, para que la tierra no pasara de una familia a otra, sino que permaneciera dentro de las mismas familias. También trató de que se cumpliera la ley del levirato, ¿no? Él quería que todos vivieran con el temor de Dios. En este contexto vamos a encontrar otra respuesta en el libro de Ruth, que no comienza con Ruth, sino con otra mujer llamada Noemi, cuya familia pierde todo lo que tiene. Ellos son de Belén, ¿verdad? Se quedan en un momento dado sin familia, sin comida, sin tierra y sin futuro. Entonces, ¿qué les toca? Emigrar, ¿verdad? Y emigran hacia Moab, que es la tierra precisamente de donde vive Ruth. Entonces, y llama la atención este texto, porque fíjense que este texto no dice nada del rey, ni de los sacerdotes, del templo, ni del altar, ni de Jerusalén, ni de los sacrificios. Y su centro viene a ser una mujer extranjera, ¿verdad?, que llega y se llega a pedir que sea como lo fue Raquel o Lía, las dos madres que están al comienzo del pueblo de Israel. Entonces, y llama la atención que el problema se resuelve precisamente con un pariente que pertenece a la clase social de los que han sido convocados por Nehemías. Pero quien toma la iniciativa no es él, sino dos viudas pobres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir en este texto? Y paso a la lámina siguiente. Ajá. Los nombres. Esto es lo más notorio desde el punto de vista simbólico que nosotros vamos a encontrar en este texto. Bueno, tendría que decir
si ustedes leyeron la novelita de Ruth, que este matrimonio, Noemí y su marido llamado Elimelech, tienen 2 hijos, que son Mahlón y Quilión. Ellos emigran hacia Moab precisamente por todas estas dificultades en las que hemos venido conversando. Allá se consiguen con 2 mujeres, Orfa y Ruth, y se casan. Pero ¿qué pasa? Que las 3 mujeres se quedan viudas, los 3 hombres se mueren. Y se encuentran de buenas a primeras 3 mujeres que no saben qué hacer. Pero cada uno de los nombres de estos personajes tienen un significado. Elimelech, que es el esposo de Noemí, significa mi Dios es rey. Es como decir la profesión de fe del pueblo. Cuando en la época de los jueces el pueblo le pidió a Dios un rey humano, el mismo Dios protestó y le dijo a Samuel, no te han rechazado a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Eso lo encontramos en la primera de Samuel 8. Pero permitió que tuvieran su rey. Bien sabemos que la historia de los reyes fue desastrosa y que acabó con la fe en Dios como Señor y Rey del pueblo. Elimelech murió. Noemí, su esposa, es presentada con 2 nombres. Noemí, cuando estaba casada y tenía a su marido, y Mara, cuando lo pierde. Por eso su nombre significa a la vez gracia y amargura. La gracia para el pueblo nace del amor fiel a Dios. Cuando se reconoce a Dios como Rey y Señor, el pueblo se convierte en esposa graciosa de Dios. Ya lo decían los profetas cuando muchas veces comparaban el amor de Dios con su pueblo en base a una pareja. Ahora, los 2 hijos, Mahlón y Quilión, podían traducirse sus nombres como dolencia y fragilidad. Son los 2 hijos de Noemí, pero al mismo tiempo vienen a representar a Israel y Judá, los 2 hijos nacidos de la alianza entre Dios y el pueblo. Esto es bien significativo porque debemos recordar que una vez que Israel se convierte, podríamos decir que hasta un imperio en la época de David y de Salomón. Pero finalmente, después de la muerte de Salomón, 931, este reino se resquebraja y se divide en el reino del norte y el reino del sur. Deben recordar, creo que la tercera o la cuarta clase donde compartimos esta parte. Y simbólicamente este texto trata precisamente de representar eso. Ese reinado ya no existe. La gracia que Dios había dado a su pueblo se convierte en amargura porque le dieron la espalda a Dios. Por eso los hijos murieron, tanto el del norte como el del sur. Y entonces cuando tenemos a estas 2 mujeres, Orfa significa nuca o espalda. ¿Por qué se le dice a esta mujer ese nombre? Porque cuando quedan viudas, Noemí las invita a que se regresen a su casa como viudas, porque ella no tiene otro hijo que pueda, por la ley del levirato, ofrecerles la oportunidad de casarse con el cuñado. Entonces, y Orfa la obedece. En cambio, Ruth, cuya traducción pudiera ser amiga o saciada, nos presenta, les recomiendo los versículos 16 y 17 del capítulo 1, donde están una de las expresiones más hermosas que hay. En el texto hay demasiadas, en el texto bíblico, pero esa es particularmente bonita porque se trata del cariño entre 2 mujeres. En un momento que más bien las mujeres antagonizaban unas con otras. No es el caso. En ese versículo, Ruth le insiste a su suegra que no la va a abandonar. Y le dice algo así como que, donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Donde a ti te entierren, yo quiero ser enterrada contigo. De alguna manera, esta mujer, siendo extranjera, pasa a la historia de Israel como la bisabuela de David. Y siendo extranjera, en un momento que no quieren a las mujeres extranjeras,
viene a representar un papel importantísimo, digamos, en el contexto de lo que es la dinastía davídica, ¿no? Y eso verdaderamente es extraordinario. Después hay otros dos personajes, Booz, quien finalmente se casa con Ruth, y Obed, o siervo, que es el hijo de ambos, viene a ser el abuelo de David. Entonces, ¿por qué hacemos, digamos, esta acotación? Porque es, digamos, en el capítulo 1, donde más o menos se va a desenvolver lo que nosotros vamos a encontrar posteriormente como la estructura del texto, donde evidentemente con esta breve introducción, después un desarrollo y finalmente un epílogo, como les dije. Es un texto bastante, pero bastante corto, y se nos presenta como una novelita rosa, por decirlo así. Ahora, ¿qué tan rosa es? Ya lo vamos a ver. Algo que olvidé decirle. Una de las cosas que llama la atención cuando Noemí quiere que sus nueras se regresen a su casa, es que les dice que vayan donde sus madres. Esto es desusado del texto bíblico, porque siempre una mujer que había quedado viuda, sin hijos, que no había un cuñado con quien casarse, debía regresar a la casa de su padre, como que si de alguna manera retomara nuevamente esa actitud infantil de la que ella iba a depender del padre, ¿verdad? Nuevamente, como viuda. Y sin embargo aquí en el texto dice, vayan a donde su madre. Creo que eso está en el versículo 8. Espero que tengan las Biblias en la mano para que estén siguiendo más o menos lo que yo les estoy planteando. ¿Qué hace entonces Noemí? Se regresa a Belén, porque para pasar hambre fuera de su país, para eso pasa hambre en su casa. Ella tenía su ranchito, pero evidentemente ya había caído en la miseria, no tenía cómo echarlo hacia adelante, tanto menos siendo mujeres. ¿Y qué hace? Ella se acuerda, Noemí, que pareciera, si fuera una novela de la Edad Media, dijéramos que Noemí es la Celestina, que va como enlazando la intriga, ¿no? Y ella, para tratar de sobrevivir, empieza a espigar en un campo que casualmente se enteran ellas de que es un pariente lejano de esas mujeres. Entonces, es algo verdaderamente simbólico, porque vemos cómo ella empieza a espigar. Siempre tratan de que a la gente pobre dejarle un poquito de la espiga al final para que pueda llevar a su casa. Y como era una mujer bonita, buena moza, el dueño de la hacienda, Boaz, le empieza a echar ojito a ella y ella le echa ojito a Boaz también. Hasta el punto de que traban hasta conversación y hasta amistad. Fíjense que en el capítulo 2 hay una expresión muy bonita por parte de Boaz, que incluso la compara con Abraham, cuando le dice algo así como, tú has dejado a tu padre y a tu madre, has dejado tu patria y has venido hacia un pueblo que tú no conocías antes, ¿verdad? Eso se parece al llamado de Abraham, cuando tuvo que dejar a Aram, ¿verdad? Entonces, a los ojos de este hombre, Ruth es una especie de Abraham en femenino, la moabita que se une al camino de Abraham, del que Lot, su padre, recordemos que los moabitas son descendientes precisamente de Lot, que un día se separó para tomar el camino de Sodoma. Entonces, el encuentro de esta pareja, Ruth con Boaz, ofrece una variante de la escena típica en el Antiguo Testamento del pozo, donde muchas veces los galanteos se dan a la orilla del pozo. Este no es el caso. Entonces, ¿qué pasa? Termina la siega, ya se recoge todo y ellas dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos cómo trabajar hasta que nuevamente venga la próxima producción. Entonces la suegra le dice, no, hija mía, tranquila, póngase bien bonita, perfúmese, baje a la era, quédate un poquito rezagada, y cuando él tenga bastante comida y licor encima, usted va, cuando él se acueste a dormir, usted se pone a su lado y se acuesta a sus pies y bajo la cobija, bajo la manta. Por eso les decía que esta no es una novelita rosa,
más bien diera a entender que están ellos, llegaron a tener cierta intimidad y todo eso preparado por la suegra, pensando, ¿verdad?, que vos vas a ser un caballero. En circunstancias normales la hubiera podido tratar como prostituta, pero como ya sentía algo por ella, ya de alguna manera ya había captado no solamente su atención, sino su cariño, una vez que él se da cuenta que la tiene al lado y que fue lo que pasó, le dice, vete, 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 vete rápido antes que nadie vaya a verte cuando esté amaneciendo y nosotros vamos, yo voy a tratar de resolver eso para entonces, vamos a ver en el capítulo 4 un cuadro que es bien simpático, ¿verdad? Por un lado, la ley del levirato que se hace presente en este texto, ¿verdad?, según la cual una mujer, si quedaba viuda sin haberle dado hijos al muerto, tenía que casarse con el cuñado. Pero este texto tiene la virtud de extender el levirato más allá de la familia cercana, porque Boaz no es el cuñado, Boaz es un pariente, pero va más allá todavía. Entonces, es impresionante porque de alguna manera él le dice, no, tranquila, yo voy a ver por ti, yo te voy a rescatar. Rescatar en el Antiguo Testamento, bueno, a Jesús también se le dice que fue Goel. Goel es la persona que rescata, que salva. Entonces, Boaz, de alguna manera, a través de la ley del rescate, adquiría la tierra del hermano pobre y por la ley del cuñado podía casarse con la viuda del hermano fallecido, pero había que ampliar esa ley para que los parientes de la gran familia también pudieran ser parte de eso. Entonces, fíjense que de alguna manera esto se da. Ahora, se les presenta un inconveniente, porque el pariente que tiene más derecho no es precisamente Boaz, a pesar de que ya hay un cariño entre ellos, sino que hay un pariente que tiene más derechos que él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo a la mañana siguiente? Se acerca a las puertas de la ciudad, llamó a ese pariente, estamos hablando del capítulo 4, a partir del versículo 1, llamó a 10 personas del consejo de la ciudad como testigos y así quedó constituido el tribunal. Entonces le dice, bueno, tú estás dispuesto a quedarte con las tierras de Noemí y con Ruth. Entonces le dice, bueno, está bien, la muchachita está bonita y las tierras están buenas, yo las pongo a producir. Pero él no le interesaba darle hijos al muerto y entonces desecha de alguna manera eso y ¿cómo lo hacen? Se quita la sandalia y en medio de la asamblea la tira en el medio para decir que él desecha esa petición. Entonces, Boaz coge la sandalia y toma el derecho de casarse con Ruth. De ahí en adelante hay un cuadro final tipo cuento de hadas, en que ellos son muy felices, tienen a su hijo Boaz, recuperan las tierras, Noemí muere con mucha felicidad después de haber visto a su nieto, y allí acaba el texto. Creo que a algunos les he comentado la particularidad de la importancia de leer el Nuevo Testamento sin dejar de lado el Antiguo, ¿no? Porque este hecho de dejar el derecho de lado, quitándose la sandalia, lo vamos también a ver en el Nuevo Testamento, cuando evocamos a personajes como Juan Bautista, ¿verdad? Cuando él desecha, cuando a él le preguntan, perdón, si es él el que están esperando, si hay otra persona que ha de venir, él categóricamente dice, no, yo no soy quien para quitarme un derecho que no me existe, que no lo tengo. Y entonces con eso está reconociendo, ¿verdad?, que él es simplemente un mensajero, un profeta del Nuevo Testamento que está de alguna manera apartando el camino para que sea Jesús quien brille en él. Entonces, este es un poco el cuentico de Ruth que, como les digo, en la fiesta de Pentecostés se celebra y se ora. No sé si tengan algún comentario acerca de este texto.
algo. Adelante, adelante, Luis. Sí, sí, hay algo. Lo que pasa es que la estaba buscando ahorita y no me dio otra chance de terminar, porque es que parte de esta historia, no sé por qué me sobró, ya conocí en el caso de Judith, ¿no? Ajá. Hay un cierto paralelismo con eso de que por la ley del levirato y estas cosas, ¿no? Exactamente, sí. Eso mismo, lo interesante de este texto que se extiende la importancia del levirato, no solamente para los parientes cercanos, o sea, los cuñados, sino más allá, hacia el núcleo familiar ya en grande, pues, por decirlo de alguna forma. Y esto, bueno, a mí me parece magnífico porque da la oportunidad de resolver situaciones como esta, ¿no? Que de paso, como les digo, no es una novelita rosa. Este texto va claramente a decir que ella obtuvo lo que quería utilizando sus encantos, claro. Estamos hablando de que ella también le gustaba Boaz y que también se enamoró de él. Por lo menos el texto lo deja entrever, ¿no? Pero, claro, y el ingenio, su ingenio. el Pero, ingenio, exacto. sí, pero es muy interesante, ¿verdad? Que estas figuras femeninas que aparecen aquí es interesante porque es romper con la ley demasiado rígida, esa ley judía demasiado rígida, sobre todo con las mujeres. Exacto. Entonces, esto es interesante verlo cómo logran de una manera muy, muy suave, muy sutil, ir un poco sobre flexibilizar esto, si se podría llamar así. Y en momentos donde la mujer está confinada en la casa, ¿no? Donde la mujer no tiene mucha voz, porque ya había pasado la época de las matriarcas y las heroínas. Ya entonces ya la situación de la mujer cambia. Y sin embargo aquí vemos, a mí lo que me parece fascinante de la literatura sapiencial, que hay tanta diversidad, se tocan tantos puntos de vista y de alguna manera todo tiene que ver con la vida, de una u otra forma, ¿no? Y eso es donde está la mayor riqueza de este contenido. Bueno, si no tiene más comentarios, pasemos al próximo texto, que es Otra mujer más, es el libro de Esther. Este libro también es bien interesante, porque aquí yo diría que no debería llamarse el libro de Esther, sino... Una pregunta, profesor. Adelante, adelante, Juan Salvador. Viendo esto Ajá. y analizando un poco cómo ha sido o cómo es, ¿no? Cuando uno ve, no sé, yo no soy un experto en la cultura judía, hebrea, pero sí he visto el trato verdadero hoy, en el siglo XXI, 2023, verdaderamente, ¿cómo se dice? De desprecio hacia la mujer, sobre todo en las comunidades más ortodoxas judías. O sea, ¿por qué esa razón cuando desde el Antiguo Testamento, estamos hablando o sea, de 400 al 147 de Cristo, o sea, ya existía, a ver, una cultura de respeto y de primacía, de protagonismo a la mujer? O sea, ¿por qué sigue manteniéndose entonces ese esquema tan rígido? Porque es mucho más rígido que lo que puede ser el catolicismo, la relación de la cultura judía hebrea hacia la mujer. Bueno, mira, eso lo vas a ver en los judíos más ortodoxos. Sí, sí, sí. Sí, evidentemente, porque no todos los judíos actúan de la misma forma. Pero recuerda que ellos, siguiendo los principios del levirato, consideran ese cuentico de la impureza de la mujer. Para ellos sigue siendo válido. Fíjate que tú difícilmente, a menos si te encuentras con un hombre judío de esos ortodoxos, no le va a dar la mano a una mujer jamás, porque no sabe si la mujer tiene la menstruación. Entonces, ya eso crea de por sí una distancia, ¿no? Y entonces, incluso los más ortodoxos obligan a la mujer a tapar la cabellera, a tener ciertos ritos en casa que no lo vas a ver en pelucas, exactamente. Entonces, vemos cómo pareciera que la historia, no solamente dentro del mundo judío, sino en el mundo occidental también diera unos pasos para adelante y otros para atrás, ¿no? Cosas que aparentemente se superan, como que llega un momento histórico y como que vuelven entonces a la prehistoria, ¿no? Por decirlo así. Tal cual. Sí, y en el pueblo de Israel vemos eso.
Sí, mira, si ustedes leen con atención los capítulos de Génesis desde el 12 hasta el 25, que dicen que es el ciclo de Abraham, eso es mentira, eso no es el ciclo de Abraham, ese es el ciclo ¿cómo se llama? De la esposa de Sara, porque Sara manda más que Abraham. Le dice, te acuestas con el esclavo, ahora no te acuestas más, el muchacho es mío, me botas a esa mujer de aquí. O sea, pareciera que Abraham está todo el tiempo tratando de que Sara no se disguste. Entonces, es una cuestión que uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después para que las cosas tomaran otro rigor? Y es así. Y en el libro de Esther vamos a ver algo bien simpático que tiene que ver con lo que tú estás hablando, Juan Salvador. Ok. Porque este texto no debería ni siquiera llamarse el libro de Esther, sino Vasti y Esther, porque son como la cara y cruz de una misma moneda. Aquí estamos hablando como contexto histórico de que es la época persa, ¿verdad? Esther trata de ser la figura principal y representa junto a Mardoqueo al pueblo de Israel, pero están viviendo en un contexto donde están ante un mundo que es completamente pagano, ¿verdad? Ella incluso su nombre de Esther es el nombre persa, pero el nombre judío es Adasa. Entonces, son dos tipos de vestimenta, dos sistemas culinarios, dos calendarios, dos religiones, dos lealtades. Y se trata de la vida del pueblo judío en el exilio. Ahora, la personalidad de esta mujer es más ficticia que real. Debemos ser claros con eso. Y así como José, ¿verdad? De alguna manera utiliza su poder de adivinación para salvar de hambre a su pueblo. En este texto tenemos a una mujer protagonista que también para rescatar a su pueblo de la muerte, también se encumbra como una mujer dentro de ese mundo al que si se quiere, no forma parte y hasta desprecia, por decirlo de algún modo. Entonces, es una figura que aparece, si se quiere, emparentada con Judith, porque ambas surgen cuando Israel está en peligro. Esther es aparentemente una pobre huérfana judía que vive con su tío, ¿verdad? Y de alguna manera lo más curioso es que el relato patriarcal coloque a su lado a unos varones ridiculizados hasta el extremo, porque así le pasó a los Fernes, cuando le cortan la cabeza por estar babiado viendo a Judith. Y en este caso, con Asuero, va a pasar algo parecido. En cierto modo, todos estos textos tratan de ser la contribución de la casa en el posesilio. Un texto que se escribe hacia el 400 a.C. aproximadamente, pero que quizás tuvo una redacción definitiva hacia el 146. ¿Por qué decimos esto? Porque este texto, a pesar de estar escrito en hebreo, tiene a partir del capítulo 10 una parte en griego hasta el capítulo 15. Cuando ustedes tienen en sus manos una Biblia protestante, el libro de Esther culmina en el capítulo 10, versículo 3. Pero las Biblias católicas culminan en el capítulo 15. E incluso algunas versiones, de alguna manera, mueven los capítulos para dar coherencia al relato tal como quien traduce quiere presentarlo. Entonces, en la época de Esther, no hay luchas populares, como estamos hablando en la época de Ruth, o lo que Ruth plantea, como la había en la época de los macabeos. Y aquí hay un protagonista llamado Asuero, que viene a ser el nombre de Jerjes, el rey persa Jerjes. Y el relato está en medio de banquetes suntuosos. Al parecer, cada cierto tiempo se daban 180 días de derroche, donde abundaba la ostentación, pero al mismo tiempo el control del pueblo y la separación de las mujeres, porque solamente asisten a esos banquetes los nobles, los gobernadores, los militares, y se le daba una especie de limosna al pueblo, dándole 7 días de comida para mantenerlos en sumisión. Una semana que esconde, si se quiere, el resto del año de opresión. Este es un texto interesantísimo. Y yo quisiera que leyéramos
el capítulo 1 porque no tiene desperdicio. Y es donde hace entrada a este personaje de quien estoy haciendo referencia, que no es precisamente Esther. Yo lo tengo aquí. Adelante, pues. El año segundo del reinado del rey Asuero, el Grande, el día primero del mes de Nisán, tuvo un sueño. Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Era un judío que habitaba en la ciudad de Susa, varón ilustre, adscrito al servicio del palacio real. Formó parte del grupo de deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos de Jerusalén con Jecomías, rey de Judá. El sueño fue así: voces y estrépito, truenos y terremotos, perturbación en la tierra. 2 enormes dragones avanzaron, prestos ambos al combate. Lanzaron un gran rugido, y a su voz todos los pueblos paganos se dispusieron a la guerra para luchar contra el pueblo de los justos. Disculpa, Miriam, tú estás leyendo la versión que cambia el capítulo 15 de primero, ¿verdad? El preliminar. Ajá, ajá. Lee más bien de cuando empieza la fiesta y él reúne a los nobles y a su vez la reina hace un convite en el arena. Lee a partir de ahí. Se fue el audio, profe, me disculpa y repite, por favor. ¿Desde cuál versículo? Ya va, porque como ya te digo, lo que yo les comenté, ¿no? Que algunas versiones bíblicas cambian los, vamos a decir, el sueño de Mardoqueo es el capítulo 11, ¿verdad? Y sigue el capítulo 12, pero el capítulo 1, ¿verdad? Es donde empieza precisamente la fiesta, como quien dice. Claro, yo creo que tengo por aquí que aparece como el banquete de Asuero. Es el banquete de Asuero, correcto. Ajá. Yo creo que es el 1.5, del 1.5 en adelante. Adelante. Lo voy a leer. Ok. En tiempo del rey Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, en aquellos días, estando el rey sentado en el trono real, en la ciudadela de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete presidido por él mismo, a todos sus servidores, a jefes del ejército, de los persas y los medos, a los nobles y a los gobernadores de las provincias. Quiso hacerles demostración de la riqueza y la gloria de su reino y del magnífico esplendor de su grandeza durante muchos días, durante 180 días. Cumplido aquel plazo, ofreció el rey a todos los que se hallaban en la ciudadela de Susa, desde el mayor al más pequeño, un banquete de 7 días en el patio del jardín del Palacio Real. Había colgaduras de lino fino, de lana y de púrpura violeta, fijadas por medio de cordones de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol blanco, lechos de oro y plata sobre un pavimento de pórfido, mármol, nácar y mosaicos. Se bebía en copas de oro de formas diversas y el vino ofrecido por él corría con regia abundancia. Cuanto a la bebida, a nadie se le obligaba, pues así lo había mandado el rey a los oficiales de su casa para que cada cual hiciese lo que quisiera. También la reina Vasti ofreció un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero, el día séptimo. Alegre por el vino, el corazón del rey mandó a Meumán, a Bisetá, a Jarboná, a Victa, a Abagdá, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que estaban al servicio del rey Asuero,
que hicieran venir a la reina Basti a presencia del rey, con diadema real, para que vieran las gentes y los jefes su belleza, porque en efecto era muy bella. Pero la reina Basti se negó a cumplir la orden del rey transmitida por los eunucos. Se irritó el rey muchísimo y ardiendo en ira, llamó a los sabios entendidos en la ciencia de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley y el derecho. Hizo pues venir a Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, los 7 jefes de los persas y los medos que eran admitidos a la presencia del rey y ocupaban los primeros puestos del reino. Les dijo: ¿qué debe hacerse según la ley a la reina Basti por no haber obedecido la orden del rey Asuero transmitida por los eunucos? Respondió Memucán en presencia del rey y de los jefes: la reina Basti no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero, porque se correrá el caso de la reina entre todas las mujeres y hará que pierdan estima a sus maridos, pues dirán: el rey Asuero mandó hacer venir a su presencia a la reina Basti, pero ella no fue. Y a partir de hoy, las princesas de los persas y los medos que conozcan la conducta de la reina hablarán de ello a los jefes del rey, y habrá menosprecio y altercados. Si al rey le parece bien, publíquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos para que no sea traspasado este decreto, que no vuelva Basti a presencia del rey Asuero, y dé el rey el título de reina a otra mejor que ella. El acuerdo tomado por el rey será conocido en todo su reino, a pesar de ser tan grande, y todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el mayor al más pequeño. Pareció bueno el consejo al rey y a los jefes, y el rey llevó a efecto la sugerencia de Memucán. Envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido fuese señor de su casa. Ajá, déjalo hasta ahí, palabra de Dios. Imagínense ustedes esta ridiculez. Que uno pelee con el marido pelee con uno, y en vez de resolver la cuestión en casa, vaya para el Tribunal Supremo de Justicia o vaya para no sé qué contexto, averiguar qué creen ustedes lo que yo debo hacer. Aquí estamos hablando de una mujer que se opone, porque cuando él le dice que vaya solamente con la corona, le está pidiendo que vaya desnuda, lo que quiere es exhibirla, ¿verdad? Y ella simplemente se niega. Ella dice: yo no soy vitrina para que me exhiban. Entonces, ¿qué pasa? Él coge tanta rabia, pero ni siquiera sabe tomar una decisión por él mismo. Tiene que llamar a sus consejeros, porque según ellos, esta mujer va a dar un mal ejemplo al resto de las mujeres del imperio, porque si ella le desobedece al marido, entonces todas las mujeres van a desobedecer al marido. Y algo que pudiera haberse quedado en casa, bueno, toma un contexto político, porque se manda a todas las provincias del imperio que las mujeres tienen que obedecer a sus maridos para que el marido sea el que manda en casa y que las mujeres sepan cuál es su puesto. Entonces, esta mujer prácticamente no se le ha dado quizás dentro del libro de Esther el papel que tiene, porque fue una mujer que supo decir que no en un contexto en que las mujeres tenían que hacer lo que decía el marido, les gustara o no. Y eso me parece extraordinario. Entonces, fíjense, como ya se quedó sin reina, él no se puede quedar sin reina. Entonces, a partir del capítulo 2, ¿verdad? Vamos a encontrar que el rey trata de hacer una especie de concurso de belleza, porque eso es lo que tendríamos que decir, buscar una sustituta, pero fíjense las condiciones: tiene que ser joven, tiene que ser virgen,
tiene que ser bella, porque para el rey es un objeto de adorno que realza su poder. Entonces se manda un edicto a todo el reino para que todas las muchachas casamenteras vengan y que se consideren bonitas a ver con cuál de ellas se queda el rey. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que una de las aspirantes a reina es Esther, nuestra protagonista. Ella es de origen judío, huérfana de padres, pero pasa sin hacer mucha bulla sobre su origen, por decirlo así, ¿no? Entonces, pasó la primera selección con éxito. Pues los siguientes detalles del texto del capítulo 2 tiene que aprender a vivir entre tantas mujeres que al casarse muchas veces pierden la protección de su familia, pero es algo verdaderamente insólito, porque tiene 7 criados a su servicio, y el capítulo 2 me deja anonadada, porque es como que si estuviera viendo a Humbert Sousa aquí en esta presentación, porque las muchachas pasaban 6 meses de preparativos físicos, siendo tratados sus cuerpos con toda clase de ungüentos, perfumes, especias, y en los otros 6 meses les ofrecían la posibilidad de aprender música, cantos, bailes, juegos como el ajedrez y, por supuesto, todas las técnicas amatorias posibles. Se trataba de formar a las mujeres para que pudieran suplir las necesidades del rey dentro y fuera de la cama. Pasado ese tiempo, eso lo dice el capítulo 2, pasado ese tiempo, ¿verdad?, eran llamadas por el monarca y ellas podían llevar a esa cita lo que ellas desearan. Ella, sumisa, le pidió a Egué que escogiera por ella. Y dicen que cuando la vio se volvió loco por ella, que la amó más que todas las demás, ¿verdad? La halló con muchísima gracia y la desposó como rey. Entonces Esther se ajusta al patrón de una mujer sumisa, dependiente, obediente, lo que le permite de alguna manera acceder a los peldaños del poder. Eso se ve, digamos, en forma muy gráfica en el texto. Ahora, quizás las dificultades que se van presentando aquí básicamente se dan porque Esther, o sea, su tío, Mardoqueo, ¿verdad?, tiene una disputa, en cierto modo, con un personaje del, ¿cómo se llama?, que es como la mano derecha, Amán, se llama Amán, del rey Asuero, porque desbarata un plan donde quieren matar al monarca, y era precisamente gente de la gente de Amán. Y él urde un plan para tratar de matar a los judíos, valiéndose de de alguna manera, en medio de los banquetes, tratando de echarlo a la suerte. Bueno, en el mes tal, el que diga la suerte de los dados, ese va a ser el mes en que los judíos van a ser exterminados, porque urde un plan de genocidio contra los judíos, ¿verdad?, para que se dé precisamente en el mes 12. Entonces, ¿qué hace Mardoqueo? Empieza a preocuparse, se viste ropas de duelo, trata de que eso no se dé, pero no tiene de parte de Esther mucha colaboración al principio, porque ella se siente bien en el ambiente de palacio, aparentemente. Y ella no se puede presentar ante el rey sin que sea llamada por el propio rey, porque es sumamente peligroso, le podría pasar lo mismo que le pasó a su antecesora. Entonces, ella trata siempre de irle al rey por debajito, ¿verdad? Porque ahí presentan al rey Asuero como un idiota, como un personaje que parece que nunca está enterado de lo que pasa en su reino, ¿no? Y siempre pregunta quién está detrás de esto, de aquello, y si no se lo aconsejan, él ni se entera de nada. Entonces, de alguna manera, la reina Esther se envalentona,
¿cómo se llama? Se dedica a un buen momento de oración para pedirle a Dios la fuerza para llegarle al marido por debajito y logra torcer completamente el plan malévolo de Amán y quien termina siendo asesinado es él y sus 2 hijos. Entonces, pero fíjense que todos los judíos que iban a ser exterminados viven, pero todos los que pertenecen a la tribu de los amalacitas son asesinados. Entonces, al igual que en el libro de Judí, donde se hizo una masacre en el campamento después que Holofernes le cortan la cabeza, aquí también se dice que si al final iban a matar 500 judíos, fueron 500 persas en Susa quienes fueron asesinados. Pero el rey accede a que se siga matando gente y se matan 75,000 en las provincias. Entonces, la masacre nos hace preguntarnos, y a mí particularmente me pone en ascuas, por decirlo de alguna manera, si cuando las mujeres alcanzamos el poder, podemos ser tan crueles como los varones en un momento dado. O sea, pareciera que tuviéramos la bipolaridad, ¿no? De hacer tanta bondad como maldad. Claro, eso no es potestad de las mujeres nada más, pero en momentos en que el poder está en manos del hombre, cuando una mujer accede a eso, es capaz de ser tan cruel como el hombre. A mí eso yo me lo he preguntado. Como Hay un estudio, profesora. Adelante, adelante. Para desviar, sobre su punto, me va a desviar un poquitico, pero no, magnífico. Hay un estudio, ay, perdón, hay una moto ahí. Hay un estudio que se hizo en el Centro Gumilla, que los resultados se entregaron el mes pasado. Es un estudio que se llama Lupa por la Vida, es un estudio sobre derechos humanos y abusos, ejecuciones extrajudiciales y abusos de las autoridades policiales y de seguridad en todo el tema extrajudicial. Había una reducción importante de ajustes extrajudiciales y tal, en comparación con el 22, pero lo que impresionó en en este estudio, perdón, es que la gran mayoría de los hechos de violencia y ajusticiamiento extrajudicial fueron cometidos por mujeres. Wow. Y entonces se está denotando una agresividad particular en las oficiales de policía, en los oficiales militares, en cuanto a tortura, métodos de tortura, métodos de maltrato, de una cosa que impresiona porque no solía ser así. O sea, parece que es una especie como de abyección últimamente en las mujeres oficiales. No sé si es porque justamente es por el tema de género, quizás se amparan en eso porque sean ellas las que pues, los cuerpos de seguridad se amparan a las mujeres para utilizarlos como mecanismo de defensa al final, decir, no, que son mujeres, qué tal. Pero lo cierto es que han sido más crueles que lo que históricamente han sido los hombres en este año. Imagínate, Es la respuesta a la pregunta. Pues. Sí, no, y fíjate que en cierto modo es así porque tienen un poder que no tenían antes y entonces han utilizado ese poder en su beneficio para imponer. Lo cierto es que en este texto se habla que todo esto es por orden, es orden de Esther, ¿verdad? Entonces, parece irónico en este texto que si las mujeres tenían que obedecer a los maridos en sus hogares, en el Palacio Real, esta mujer hubiera tomado las riendas de la casa claro. Ante un hombre que por lo visto no terminaba de tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Claro. Y entonces, y sobre todo, este texto da origen, es importante para el pueblo judío, porque da origen a la fiesta del Purim, que es como el equivalente al carnaval nuestro. Ahora, lo que sí es cierto, que el texto termina diciendo que Esther volvió a la harén, Mardoqueo fue quien sumió el poder, ¿no? Pero sus vidas de alguna manera sirven de ejemplo a los judíos de la diáspora que están aprendiendo técnicas de supervivencia. Yo creo que en el fondo todos estos textos tratan de expresar lo mismo, el Yuri, el de Ruth, el de Esther, que ante un contexto histórico que es completamente adverso, ellas se las ingenian para tratar de sobrevivir por encima de todo. Y en un contexto donde las mujeres viven sometidas a las leyes de la sociedad patriarcal,
en los momentos puntuales en que pueden tomar decisiones, lo hacen abiertamente. De acuerdo, de Sí. acuerdo. Entonces, pero es un cuento que empieza tipo Cenicienta, pues, porque es una muchacha pobre, una muchacha a punto de ser exterminada junto con su pueblo, que aparentemente pasa por ese concurso de belleza y a cuenta de bonita, puede lograr llegar o alcanzar lo que nunca imaginó que podía llegar a tener. Y bueno, y un rey indolente les permite hacer su voluntad, lo que posibilita entregarles el sello real para firmar decretos, que es lo que hace precisamente ella. Ahora, este libro, que nace con el interés de dar un respaldo histórico a la fiesta de Purín, ¿verdad? De alguna manera, nos indica, pues, cómo desde esta visión, aunque quizás sea más atractiva la figura de Basti que la de la propia Esther, ella salvó su dignidad de mujer tratando de salvar a su pueblo. Sobre todo hablando de que quizás los más débiles dentro de una sociedad no solamente se permiten soñar, sino tratar de dar vuelta a la ruleta de la vida, ¿no? Para cambiar su suerte. Ese es, digamos, el lado de esta historia contada precisamente por este personaje llamado Esther. No sé si tengan algún comentario acerca de este texto. América tiene la mano levantada. América, sí. Adelante, mi corazón. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, mi niña, aquí no la veo, entonces adelante. El que quiera hablar, por favor, dígalo, porque sí, se había levantado la mano. Sí. Chévere, no hay problema. No, es que estoy fascinada con la manera como ha dado la clase sobre Esther, que yo la escuchaba y yo decía, es que siento que estuviera hablando del mundo de hoy, ¿no? Moderno, el protagonismo de las mujeres. Y sobre todo cuando hizo la pregunta al final, y me encantó la intervención que hizo Luis sobre el estudio del Centro Gumilla, cuando usted preguntó, Juan Salvador, perdón, ¿qué tan mala puede ser la mujer, no? Se puede convertir así tan mala. Y yo dentro de mí contestaba que, bueno, yo creo que el momento de sobrevivencia, porque al final concluyo yo en lo que estoy escribiendo, que clarísimo se ve que es una mujer que está en medio de tantas dificultades, de donde nace hasta donde llega, y que puede saborear el poder y la sobrevivencia, que todo está puesto ahí, servido en la mesa como para tomar acciones, ¿no? Y a la final, cuando uno revisa el contexto histórico de la humanidad, siempre ha salido la mujer en esos momentos de protagonismo a tomar decisiones fuertes. Obviamente sin justificar lo de los ajusticiamientos, de la maldad, de todo lo malo, ¿no? Cierto. Pero, exacto, pero cuando uno ve, a pesar que es algo de hace más de casi 3000 años, vemos que sigue siendo igualito lo mismo, la naturaleza humana, y que cuando tiene que defenderse, independientemente sea hombre o mujer, pues simplemente se defiende, ¿no? Y uno no se da cuenta hasta dónde puede llegar con tal de conseguir su objetivo, ¿no? Claro. Y si le dan poder, pero mucho más. Entonces estoy, pero bueno, fascinada escuchándole, y el texto, y bueno, el aporte al final estuvo genial. Eso era un poquito, ¿no? Y lo más débil es cuando ustedes decían, lo más débil de la sociedad se permiten soñar, ¿no? Y ella, en medio de tanta adversidad, bueno, toma un protagonismo increíble, ¿no? Y ejecuta todo lo que tiene que ejecutar. La verdad porque el tío la puya, porque ella no quería. Pero bueno, y menos mal que no quería, porque si hubiese querido, el desastre. El desastre, tienes razón. Así es. Así es. No, estos son textos que cuando tengan tiempo, yo sé que, caramba, todos ocupados con familia, con tantas cosas, y de paso viendo varias materias, pero como para que cuando tengan oportunidad, que te tengan así un tiempito, leanlo, para que vean la riqueza del contenido de todos estos textos que nos van mostrando a la larga distintas facetas de Dios, porque es a la larga como el ser humano concibe a Dios de su parte. Y es genial. Ahora, que vamos, a menos que alguien va a comentar algo más, o seguimos al cantar, que este es otro texto fascinante. Bueno, sigamos entonces con el cantar. Sigamos. Ajá, miren, muchas veces cuando uno espera encontrar la Biblia de sotana, esto es una acotación mía, pero a veces llega con manga de camisa nada más.
Y eso puede ser aplicado a este texto, que es una colección de poemas de amor puestos en boca de una pareja, donde muchas veces vamos a encontrar ante una sociedad que a veces es hostil y a las vivencias de ese amor. Se evoca en este texto la relación sexual. No se habla de la mujer en cuanto a esposa o madre, sino en cuanto a enamorada que busca a su amado hasta encontrarlo. Describe la belleza del cuerpo de la mujer y del hombre, de tal manera que habla de una entrega mutua y una búsqueda amorosa. Entonces, ¿cuál es el principal problema que nosotros encontramos con este texto? Que lejos de haberse leído como un amor apasionado entre hombre y mujer, que no esconde nada ni avergüenza, que la atracción sexual del erotismo y la naturaleza es puesta en boca de estos dos personajes, generalmente ha sido para muchos y a través de los siglos un escándalo. ¿Cómo considerar que un texto que hable del amor de esta forma pueda estar en la Biblia? Entonces, y en efecto estamos ante un poema de 1250 palabras hebreas, que a la hora de la verdad es un canto a la corporeidad, al goce de vivir, al acento del amor. Es de aproximadamente el siglo III y se le atribuyó como parte de la literatura sapiencial a Salomón. Sabemos que no puede haber sido escrito por Salomón, a pesar de que Salomón es mencionado allí, pero más bien en función de sus establos y las mujeres de Salomón. O sea, como en el fondo haciendo una crítica a las tantas mujeres que tuvo Salomón, que recuerden cuando comentábamos que entre esposas y concubinas llegó a tener casi 1000 mujeres. Entonces, es una crítica al amor que se deshumaniza. En cierto modo, la experiencia erótica hoy está deteriorada en sus valores humanos, ¿no? Y más bien requiere de mucha sensibilidad para tratar de ver la sexualidad humana como testimonio, no solamente de la unión sexual entre dos personas que se aman, sino también ver allí la presencia de Dios. Porque no se trata solamente de una entrega de cuerpos, sino una entrega de almas, de espíritus, que sean capaces de estar al unísono, ¿no? Latiendo de la misma forma. Entonces, si bien las iglesias cristianas no le han dado al Cantar de los Cantares un lugar significativo en las liturgias, ¿verdad? De hecho, no se ofrece ninguna lectura del cantar, nada más en las ceremonias de bodas he escuchado yo algo parecido, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las traducciones, porque hay fuertes problemas de traducción en este texto. Porque cuando se refieren al amado y a la amada, a veces traducen al amado por Dios, como tratando de ver que esta conversación amorosa no es más que una lectura simbólica del amor de Dios con su pueblo o de Jesucristo con la iglesia. Esas 1250 palabras están divididas en 117 versículos. Y vamos a ver un poco lo que ha sido las interpretaciones, por decir desde siempre, ¿no? La primera es la interpretación literal. De estas tenemos varios tipos. Primero, como un guión teatral, ¿verdad? La primera considera, ¿verdad? Que hay una especie de coro, con diferentes actores, escenas y un montaje tanto irreal, ¿verdad? Donde se consideran como dos personajes importantes, Salomón y la mujer. Ella es considerada como una joven rústica que intercambia palabras de amor con el rey, ¿verdad? Donde se dan escenas de pasión y donde el principal personaje es el rey y la pastorcita Sulamita. La segunda variante supone 3 personajes, un joven pastor, una mujer campesina y el rey. Entonces toca decidir si ella se va por el interés de los lujos que le ofrece el rey o si se queda con su pastorcito, ¿verdad? Que lo que le ofrece es mucho amor, pero no le ofrece prosperidad económica. Entonces, y es presentado por ende, ¿verdad? Como la lucha
entre dos hombres y la tentación de la riqueza hacia esta mujer. Es muy improbable, ¿verdad?, que visto desde este punto de vista hubiera sido aceptado como escrito sagrado visto de esta forma. También, literalmente, otros lo han considerado una colección de cantos nupciales, ¿verdad?, en las que se entonaban en las fiestas de bodas de la antigüedad, ¿verdad? Pero lo curioso es que aquí no se habla de matrimonio ni una sola vez. Y apenas se menciona a Dios en el capítulo 8. Otra interpretación literal ha sido la de la escuela voluptuosa, que trata de ver este texto como una especie de Kama Sutra bíblico, ¿verdad?, donde evidentemente tiene un oculto sentido erótico este texto, hasta en los detalles más inocentes, ¿verdad?, y trata de buscar un doble sentido en cada una de las escenas que se dan. Pero puede también haber una interpretación alegórica, que en el fondo es la espiritualización del poema. Y este tipo de lectura tiene el grave riesgo de desviar el sentido del texto y desvirtuar el lenguaje del amor humano al aplicarlo a una realidad distinta de él, porque desvaloriza las palabras de amor entre un hombre y una mujer, y lo hace porque las considera poco dignas en sí mismas, ¿verdad? Y entonces es más conveniente remitirlas a una realidad espiritual que es considerada, si se quiere, como más pura, ¿sí? Entonces, esto está dejando de lado algo que es de vital importancia, ¿no? Y que es que el amor en pareja es una experiencia central en la vida humana. Y la defensa que se hace de esta exposición es que la Biblia es un libro teológico, pero sin embargo, también tenemos que resaltar que un argumento por vía negativa adolece de peso conceptual, porque para que haya alegoría es necesario que haya algún tipo de signo que sea sugerido en el texto, y aquí no lo hay. Entonces, ¿cómo entenderlo de esta forma? Y cómo entender, si lo vemos desde el punto de vista de la alegoría, que se haya convertido en un texto pascual, porque se lee nada más y nada menos que en la Pascua. Entonces podemos interpretar, ¿verdad?, que si esa fiesta es la memoria del Dios liberador, la fiesta de Israel, ese libro es una exaltación de la mujer, de su cuerpo como bueno y del hombre, que deben estar juntos y amarse por encima de todo, porque allí está Dios. Es algo verdaderamente hermoso visto desde ese punto de vista. Pero también puede ser una interpretación antropológica. Entonces, es la lectura, de cierto modo, que reacciona contra la explotación y deshumanización del amor en la relación mujer-hombre. Podemos decir que en determinados segmentos sociales en nuestro mundo, ¿verdad?, a veces el amor ha sido visto como objeto de explotación y de opresión. Y se le da poca oportunidad en ese contexto a la mujer. Por ejemplo, para el mundo judío era un grave problema la marginación de la mujer por el repudio, que era la ley del divorcio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Viéndolo desde el punto de vista antropológico, y para muchos, la ley determinaba que las mujeres no judías eran objetos de desecho. Entonces, en este texto se ve además la marginación de las chicas por la ley de las hipotecas, que está presente en el texto de Nehemías, la explotación sexual de la mujer por la compra de sus derechos, la traición del amor sincero con falsas promesas de confort, y sobre todo la marginación de la mujer, dejando al hombre como tomando siempre la iniciativa, y en casos de adulterio, para él era completamente válido. También de este texto se ha hecho una interpretación de tipo histórico, ¿verdad? Porque sitúa al cantar dentro de la historia del pueblo de Dios e intenta mostrar
que el libro toma posición en los conflictos que se están dando en el poesía. Entonces empiezan a aparecer en el texto los enemigos del amor, que son imposibles deslastrarlos de lo político y de lo social en la lectura del texto. En un momento que están gobernando los persas, ¿verdad?, quienes habían posibilitado la existencia de una corte llena de vasallos y una corte que vivía muy por encima del nivel de vida de las mayorías. Entonces, y donde evidentemente su héroe es Salomón, el rey famoso por sus riquezas, por sus mujeres, por su amor impersonal y desinteresado. Entonces, la mayor parte de las bodas de Salomón estuvieron vinculadas a contactos políticos y acuerdos comerciales con otros reyes. Entonces, es una desvalorización del verdadero cariño, por decirlo así. Entonces, y sabemos, ¿verdad?, que en este interín también es trabajo de nosotros darle al amor el verdadero sentido que debe tener en nuestra sociedad hoy. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que ser cristiano era ser asceta, que había que desprenderse de las cosas terrestres, de las riquezas y de las bellezas en beneficio de las cosas espirituales, aquellas que no se ven ni que se tocan con los sentidos del cuerpo. Entonces, en este interín perdimos el cantar de los cantares, porque para quien lee la Biblia con todo su sentido, con todo su cuerpo, con todo su sentimiento, pasar de los salmos para la profecía, sin escuchar los gemidos placenteros y sentir los olores y sudores que se desparraman en las pocas páginas de un cantar, es algo que nos hemos perdido. Entonces, en esta visión del cuerpo humano, por más que se haya perdido, y seguimos defendiéndolo, ¿ok?, la dignidad del cuerpo humano como templo del espíritu, pero atribuir al cuerpo la raíz de todo mal, pensar que todo lo que tenga que ver con el cuerpo tiene que ser cuestión de sacrificio y no de gozo. Entonces, es releer la Biblia de esa forma. Nos está poniendo como que si el ser cristiano es insertarse fuera del mundo. Entonces, el texto realmente habla de eso, cuando el texto no sugiere matrimonio, sino sencillamente el trato entre los amantes, que de paso se llaman entre sí hermanos. Entonces, el contenido del cantar nos obliga a cuestionar una arraigada tradición religiosa que relaciona a Dios con el espíritu y el alma, y promueve todo lo que es miedo en la relación con el cuerpo y el sexo. Entonces, estoy recordando ahorita un texto del Eclesiástico que dice: de ningún hombre te quedes mirando su belleza, y entre las mujeres ni se te ocurra sentarte, algo así era, ¿no? Porque de los vestidos sale la polilla y de la mujer la malicia femenina. ¿Ves? Entonces, incluso llega a decir ese texto: vale más la malicia del hombre que la bondad de mujer. Entonces, uno lee textos como esto y puede entender, ¿verdad?, como un texto que se llena de situaciones sensuales, donde se van desarrollando la acción en un ambiente pastoril. Se habla como de 3 lugares clave: el campo, la ciudad y las habitaciones, donde se ven cosas hermosísimas. El hombre, cuando le dice a la mujer: qué bella eres, amada mía, qué bella eres, bésame con los besos de tu boca. Eso lo vemos en el 4.1. Miren, cuando me gustaría que tomaran el capítulo 5, versículos 10 al 16, donde se habla de la hermosura del cuerpo del hombre. Pero que lo lea una mujer. Está bien, pues que lo lea una mujer. Capítulo 5. Ajá. De Esther, ¿no? Ajá. No, estamos en el cantar. Ay,
Perdón, que tengo aquí abierta la Biblia. Ay, perdón. Sí, disculpe. No te preocupes. Dejé la Biblia aquí abierta en Esther. Me perdí por un momento porque me salcó el internet. Ya va. Ya va. Profe, disculpe, ¿me repite nuevamente el versículo? Estamos en el capítulo 5, ¿verdad? Y vas a leer del versículo 10 en adelante. Ya, es que hubo un momento que el internet me sacó. ¿De Esther o de Cantares? Porque por lo último escuché a... No, estamos en Cantar, mi corazón. Ya, yo lo leo, ya lo Ajá, leo. ok. Adelante, ahora Pati. sí. Mi amado es radiante y rubicundo, egregio entre millares. Su cabeza es oro finísimo, profe, por Dios. Sus rizos, colinas ondulantes, son negros como el cuervo. Sus ojos, cual palomas, a la vera de las aguas. Se bañan en leche, se posan en la orilla. Sus mejillas, plantel de balsameras, semillero de plantas aromáticas. Sus labios rosáceos destilan mirra líquida. Sus brazos torneados en oro, engastados con piedras de Tarsis. Su vientre de marfil labrado, todo incrustado de zafiros. Sus piernas, columnas de alabastro, asentadas en bases de oro. Su porte como el Líbano, esbelto como los cedros. Su talle es delicioso, todo él codiciable. Así es mi amado, así es mi amigo, muchachas de Jerusalén. Bueno, fíjate, otra gente tiene, otros de ustedes tienen otra cosa en el versículo 10. Bueno, más o menos. No, yo en la de Jerusalén, igual. Parecido a más o menos lo que tiene Pati, pero dice, mi amado es fulgido y rubio, distinguido entre 10,000. Ajá, bueno, fíjense que debería decir, ¿verdad? Erige el estandarte entre 10,000. ¿A qué estandarte se refiere? Ese es un símbolo fálico abiertamente. Pero fíjense lo que son las traducciones que de alguna manera tratan de mitigar un poco las cosas, pues, por decirlo así. Fíjense lo que dice, sus mejillas son dulzura y delicia indescriptible. O sea, besarse con él parece que es lo máximo. Entonces, es un texto, les digo que a mí realmente me fascina, porque habla de tal forma del amor humano que uno se sorprende cómo las palabras claves de alguna manera están vinculadas a los sentidos. Por ejemplo, cuando habla del oler, ¿verdad? Las viñas en cierne exhalan su fragancia, así dice en 2.13. La palabra olor aparece 8 veces, la palabra aroma 7 veces, el aceite 2 veces. De alguna manera, cuando habla el perfume del cuerpo de ella, los olores del cuerpo de él. O sea, el ver, el ojo toca. Tiene muchas imágenes sensoriales. Exactamente. Fíjense cómo dice, el ojo toca, acaricia, saca pedazos. Esto en 4:9. Me arrebataste el corazón, mi hermana, novia mía. Me arrebataste el corazón solamente con mirarme. Desvía de mí tus ojos, porque ellos me quitan la calma. O sea, él tiembla cuando ella lo mira. Tocar. ¿Eh? Fíjense cuando dice, subiré a la palmera, 7:8. Tomaré de tus ramos. Mi amado metió la mano por la rendija. ¿De qué estamos hablando aquí? Adultos que somos.
del acto sexual. Exactamente. Pero el 7 Exacto, sí, el 7 es una belleza. 7 es una belleza, exactamente. En El la oír. parte de la palmera, tu talle se parece a la palmera, tus pechos a Ajá. los racimos. Wow, o sea, más descripción imposible. Más descripción imposible. Exacto. Me dije, O sea, subiré esto- a la palmera, o sea, O esa sea, dulzura de la básicamente- cintura. Sí. Se van a exactamente. disculpar. Mías son esos racimos de dátiles, madre santa, pero esto es pura dulzura. Es pura dulzura, Este sí. texto no es apto para adolescentes. No, En absoluto. Mire, pero eso que están así diciendo ustedes es lo que horario adulto. sí, es lo que hicieron que ese texto se leyera. Era imposible que tratara de este Dios, tema. Ya veo por qué no se leen celebraciones. No, Pero la liturgia de la palabra no está. Exactamente. Mire, la verdad que profe, primera pero vez que lo curucuteo. Mira, oigo Exacto, la voz es de que mi uno amado. siempre lee. Ajá. Hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce. Lamer. Profe, Ajá, adelante. yo tengo una duda muy grande. Sé que usted al inicio dijo que el libro estaba orientado hacia Salomón, ¿verdad? Pero que como tal no había sido él. O sea, ¿qué persona pudo haber escrito esto? O sea, Es una belleza. no por lo descabellado, sino, oye, o sea, que de qué manera tan descriptiva, tan hermosa, tan bella, poética de darlo a conocer. De darlo a conocer. O sea, yo digo, tantos hombres diciendo estupideces por el mundo y no endulzan de esta forma. O sea, no endulzan, exactamente. Búsquense poemas de este tipo. No sé. Mira, que busquen la Biblia. Que busquen la Biblia. Exacto. Miren, pero ya va. Ajá. No siga, profe, siga. La voy a terminar porque se me viene una pregunta. Usted dijo algo al principio que me llamó muchísimo la atención. Y era, ya va, yo estoy aquí tomando, es que de verdad que la clase hoy la estoy disfrutando. Que aquí en ningún momento hablan del matrimonio, ¿no? No. Y es un poema, es todo un poemario. Exacto. Dedicado al hombre y a la mujer, independientemente del toque del erotismo y todo lo demás. Y yo mientras yo les escuchaba, y ahora que lo estoy leyendo, a pesar que el internet me sacó, la pregunta que se me viene a mí en mi cabecita, ¿esto no es una prefiguración al sacramento del matrimonio, a esa creación hombre y mujer que nos los ratifican después más adelante? Y lo que es esta unión, donde está allí ese trípode hombre, mujer, Dios, pregunto. Claro, no, es que tienes toda la razón. Cuando yo digo que no habla del matrimonio, es porque, como generalmente la literatura profética habla del matrimonio entre Dios y el ser humano, de la alianza entre Dios y el ser humano, la alianza entre Jesús y la iglesia, al no mencionar el matrimonio directamente, está refiriéndose al amor humano. Es que miren, aquí el cantar presenta el amor como divino y no entendido divino como sabroso, sino como sublime. Sí, así es. Como la experiencia orgásmica te puede llevar a un punto en que tú te sientas en la presencia de Dios allí. Pero es que cuando es total, realmente hay amor entre la pareja, cuando no se trata de algo, o sea, ni una posesión a la fuerza, ni un engaño, cuando se trata de un amor de verdad, auténtico. Tal cual. Sí. Entonces, fíjense, cuando habla incluso de lamer, dice, qué bello es tu amor, cómo mejor es tu amor que el vino, tus labios destilan miel, miel y leche se encuentra debajo de tu lengua. Fíjate lo que dice, por ejemplo, ven, mi amado, para tu jardín, come tus frutos excelentes. Y el hombre le responde, ya entré en mi jardín, comí mi panal con miel y bebí mi vino con leche. Es capítulo 5. Tu ombligo. Y los reggaetoneros haciendo eso. Sí, señor. Bueno, sí, pero... Sí, Ajá. Hay que ponerle esto a los novios y a los esposos, así abiertico, en sus mesitas de noche, así donde ellos tengan sus libros para que los lean. Excelente, Pati. Excelente, claro que sí. Fíjense que son poemas, ¿verdad? Se dividen precisamente en... Esto es un poemario. Entonces, donde es el abrazo, el himno al amor humano, de alguna manera, y se lee en la Pascua, la fiesta más importante del mundo judío.
Entonces, es algo verdaderamente que uno hasta se queda con la boca abierta cuando uno empieza a considerar cómo de algún modo este texto llegó a formar parte de lo que es el canon de nuestra Biblia. Me parece que les digo, es extraordinario. Entonces, está dividido en 5 poemas. Fíjense cómo de los versículos 1.5 a 2.7 es el encuentro del amor. Después se da un desencuentro por factores externos, pero en el centro del texto está el tercer poema y de alguna manera los brazos entrelazados entre los dos amantes a partir del 5 al 8 y justo en la conclusión es cuando nosotros oímos hablar de Dios, como que le está dando el visto bueno a todo esto. Entonces, incluso se habla de que este es un poema que puede haber sido escrito por una mujer. O sea, de alguna manera la forma como habla y lo que es evidentemente es que se escribió en el poesilio, porque cuando utiliza expresiones como pardés, que quiere decir paraíso, son palabras de origen persa, ¿no? Y se utiliza también palabras como litera, cuando, bueno, otra cosa es que está la madre de él y la madre de ella presentes en el texto, los padres están ausentes. Y pareciera que en un momento le dice la madre de la tsunamita a su hija, hija, ven, ven aquí con tu amado, a tu aposento, en el mismo lugar donde yo te hice a ti. O sea, de alguna manera como tratando también la madre de apoyar ese amor que ve tan puro, tan bonito, tan auténtico. Entonces, me parece que, les digo que es algo verdaderamente extraordinario. Ahora, y donde de alguna manera nos hemos olvidado que el rostro de Dios de alguna manera conjuga eros y ágape. Entonces, quiero leerles un poema. Fíjense que dice lo siguiente. Eros es deseo, aspiración y tensión hacia el otro. Ágape es sacrificio y despojo, entrega al otro. Eros es senda del hombre hacia Dios. Ágape es senda de Dios hacia el hombre. Eros es conquista del hombre. Ágape es gracia. Eros es autoafirmación egocéntrica, gloriosa, noble. Ágape es amor desinteresado y don de sí. Eros está determinado por la belleza del objeto amado. Ágape ama y crea el valor del objeto amado. Entonces, en el cantar, esa plenitud entre eros y ágape se conjuga de una manera extraordinaria. Y sobre todo, como bien dice allí, es una crítica al sistema tributario, porque como les digo, si bien menciona a Salomón, lo hace en un sentido de crítica hacia los establos de Salomón, haciendo precisamente una acotación de lo que es el amor interesado, el amor por derroteros que sean distintos a lo del amor. Entonces, incluso parte del contenido de este poema describe los primeros capítulos del Génesis, cuando se nos presenta la primera historia de amor en el jardín. Entonces, esto, de alguna manera, cuando en Génesis 2:23 se nos dice, estos sí huesos de mis huesos y carne de mi carne, leer el cantar de los cantares es recordar esa unión inicial con la que Dios hizo al ser humano, hombre y mujer, en igualdad de condiciones y en alteridad. Extraordinario, de verdad se los digo, me parece, a mí este texto me mata, siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, podríamos, para concluir, los ejes de lectura o las llaves de lectura, si se quiere, para el cantar de los cantares, dice que el valor del amor entre un hombre y la mujer, el cantar no habla de Dios, solamente habla del amor entre hombre y mujer. Es el único libro de la Biblia en que el valor del amor humano es afirmado de manera tan explícita y con tanto cariño, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este amor no puede ser vaciado de su sentido para simbolizar solamente un valor más alto, por más sublime que este sea. Y de alguna manera, el amor entre hombre y una mujer tiene que ver con Dios. Quizás no fue fácil admitir su inspiración divina porque hubo mucha resistencia,
sobre todo la manera como ha sido leído tanto en la fe judía como en la cristiana, ¿no? Pero lo cierto es que el amor entre un hombre y una mujer es el lugar privilegiado donde Dios se revela y donde el ser humano puede experimentar algo de esa presencia de Dios en la vida, ¿no? También tendríamos que decir que el cantar describe el romance de una chica enamorada en búsqueda de su amado. No se menciona ni la historia del pasado, ni los profetas, ni la lucha del pueblo, ni los problemas sociales. Solamente habla de sentimiento humano, de un amor que se entrelaza, se complementa y se ilumina mutuamente, ¿no? Y que evidentemente no puede ser separado. Pero no por eso deja de denunciar el sistema que desvirtúa lo que es el verdadero amor y el sexo, sobre todo en momentos en que podemos hablar de prostitución sagrada todavía. El amor era objeto de venta y de producción en función de otros intereses que no tenían nada que ver con el amor. Quizás el hecho de que haya sido precisamente en la época post-exílica, ¿verdad?, cuando la mujer era marginada por causa de su menstruación, cuando la extranjera era expulsada como peligrosa y pecadora, donde las normas de patriarcado estaban vigentes. El cantar habla de la mujer en cuanto mujer, como persona independiente, para ser capaz de encontrar por sí misma a su amado. Por eso enfrenta a los guardias, al rival que la persigue, a los hermanos que tratan de protegerla. Y lo que trata por encima de todo es de autoafirmar su dignidad como ser humano. Habla de la danza, de la belleza, de la importancia de la fiesta y ayuda a recuperar en cierto modo la importancia de la gratuidad, esa gracia que Dios nos da y que al mismo tiempo nos permite que nosotros podamos ver en el otro, en el que consideramos nuestro partner, por decirlo así, esa presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, así es como Juan describe la aparición de Jesús a María Magdalena en el jardín. Entonces, fuera de cualquier interpretación religiosa, la sulamita y el pastor son fieles. No es la belleza, ni la pasión, ni el dinero que consolidan la base de esa fidelidad. Es el hecho de que ella es para su amado y él es para su amada. Entonces, habría que preguntarnos si nuestra experiencia de amor se parece a la del cantar, o si acaso es diferente. ¿Será que existe amor eterno realmente? Hablamos de sexualidad en nuestras familias. Fuimos creados para la donación mutua. Otra pregunta que me haría yo, si la educación familiar y eclesial, los medios de comunicación, influyen en las relaciones amorosas. Fíjense cómo este texto, de alguna manera, habla de la superación de la imagen femenina. Era sierva en la monarquía, infiel de los profetas, viuda del exilio, encerrada como ama de casa. El cantar abre la puerta a un cambio de paradigma, la sexualidad y la sensualidad al servicio del amor. Quiero terminar esta parte con un texto de Khalil Gibran que decía algo así, ¿no? De que ámense el uno al otro, pero no hagan del amor una cadena. Dejen más bien que haya un mar de movimiento entre las luchas de sus almas, que el uno llene el vaso del otro, pero no beban los dos en la misma taza. Que el uno dé pan al otro, pero no coman de la misma hogaza. Canten y bailen juntos, alégrense, pero respeten la propia intimidad. También las cuerdas del laúd están solas, pero vibran por la misma música. Dense los corazones, pero no para poseerlos, porque solo la mano de la vida puede contener sus corazones. Estén juntos en pie, mas no muy cerca, porque las columnas del templo se encuentran separadas y la encina y el ciprés no crecen una a la sombra del otro. Con eso les dejo el cantar. Miren, yo no sé, yo sé que ustedes tienen la problemática del examen que tienen ahorita, ¿no? No sé si desean que lo dejemos hasta aquí y demos unos minutos para reflexionar sobre lo que hemos visto, porque
Aquí nos faltaría, fíjense, para terminar la parte de la literatura sapiencial, el libro de las Lamentaciones, que me gustaría compartirlo con ustedes porque es muy poco conocido. El Coelho serían los dos textos que nos faltan para culminar los Megillot, y por supuesto entrar en lo que es el calendario judío y las fiestas judías. Pero como es mucha materia, de todas maneras podríamos dejarlo para la semana que viene si ustedes están de acuerdo. Me gustaría qué resonancia les queda del cantar y de los que leímos esta tarde y compartimos, para que tengan un buen rato para descansar antes de su examen. ¿Puedo hablar, Rebeca? ¿Ah? A mí me gustó mucho. Creo que Mayela tiene la mano levantada, pero no sé si... Adelante, Mayelita. Bueno, hay un documento sincrónicamente de Juan Pablo II en una audiencia general, justamente 23 de mayo del 84, hace 39 años. En la parte 3, y él le dedica dos documentos al Cantar de los Cantares en ese año. En la parte 3, les voy a leer, es cortito. Dice, incluso un análisis somero del texto del Cantar de los Cantares permite darse cuenta de que se expresa en esa fascinación recíproca el lenguaje del cuerpo. Tanto el punto de partida como el de llegada de esta fascinación, recíproco estupor y admiración, son efectivamente la feminidad del esposo y la masculinidad del esposo en la experiencia directa de su visibilidad. Las palabras de amor que ambos pronuncian se centran pues en el cuerpo, no solo porque constituye por sí mismo la fuente de la recíproca fascinación, sino también y sobre todo porque en él se detiene directa e inmediatamente la atracción hacia la otra persona, hacia el otro yo, femenino o masculino, que engendra el amor con el impulso interior del corazón. Juan Pablo II, 23 de mayo de 1984. Sí, él hizo, creo que una teología del cuerpo. Teología del cuerpo. Es la teología del cuerpo. Pertenece al todo lo que recopilaron de sus audiencias por 2 años. El mejor regalo para esta época. Sí, pero fíjense que ya es la visión que estamos compartiendo el día de hoy. Creo que Juan Salvador va a hablar también. No, bueno, sí, en realidad no sé si lo comentamos, ¿no? Que en el en el Nuevo Testamento creo que no hay ninguna alusión, ¿no? Directa al Cantar de los Cantares. No. Sí es San Pablo, pero no, en el caso de San Pablo entiendo que sí, ¿no? Pero no sé si en el Nuevo Testamento. Era mi pregunta. Mira, yo no tengo presente ahorita que estuviera presente nada del cantar en Isaías. Algo de eso se completa en el texto de Isaías. Y en la literatura profética también se hace acotación, en cierto modo, aun cuando en Mateo 7:7 y en el Apocalipsis 12:5, ¿quién es ese que sube del desierto? De alguna manera, pero acuérdense que esas son relecturas que se hacen a partir precisamente. Bueno, la reminiscencia, sí, ahora me hiciste acordar que se ha comparado el Cantar de los Cantares con la presencia de Magdalena en el jardín, según la versión joánica, en el momento de la resurrección. Esa sí es una alusión directa completamente. Ese es el de No le metangere, el de No me toques. Bueno, es que ese, donde no me toques, fíjate que dice, no me toques, es como que si no me toques ahorita, o sea, como que si ella antes lo tocaba, y de hecho en esa misma versión es la que le dice a Tomás, tócame pues, mete las manos aquí para que veas que estoy, que soy yo mismo. Exacto. Entonces es de eso hay una relectura de ese texto en función del tócame, donde también vamos a ver diversidad de opiniones. Claro, que sería más, no me retengas. Es lo que, exacto, no me retengas, exactamente, no, porque ese no tócame, pero sí ya lo tocaba antes. Pero siempre el querer como, a veces el cristianismo nace como que si Jesús siendo un hombre tan bueno, fuera un hombre sin sentimiento, pues que a veces hacia la mujer,
porque tratan como de conservar a Jesús célibe solamente por tocar a una mujer, como que si perdiera parte de su potestad como Dios. No sé cómo interpretar eso, porque veo que mucha gente no le gusta hablar de un Jesús amigo, amoroso, capaz de acercarse a la mujer de manera particular, porque piensa que están haciendo caer a Jesús en algo que no debieron, ¿no? Y es que yo pienso que toda persona, incluso Jesús, necesitó de cariño y de aprecio y de amor. Ahora, vincular necesariamente ese cariño a la genitalidad es lo que no tenemos que hacer. Claro, por supuesto, ahí está. Exactamente. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Alguien más, mi querida gente, o están preocupados por su examen? Buenas tardes, profesora. Buena. ¿Cómo estás tú? ¿Estabas calladito? Bien, muchísimas gracias. Sí, un poquito calladito porque he tenido un poquito. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Sí, profe, antes de finalizar, y ya que ha habido un silencio de un par de segundos, pues, el Cantar de los Cantares me ha inspirado mucho, profesora, inclusive en momentos donde uno estudia y lee poquito, te cuenta la historia del Cantar de los Cantares y anima a escribir y a inspirarse. Actualmente yo pienso que el Cantar de los Cantares me ha abierto los ojos en muchos detalles bellos de lo que es el amor. No sé si viene al contexto, pero he querido manifestar lo que siento a usted hablar del Cantar de los Cantares, profesora. Qué maravilla, qué bonito, qué inspirador. Tal cual, sí, tal cual como tú dices. Sí, y aquí hablamos del amor de entrega, no el amor que se compra, ni el amor que se roba, sino sencillamente de esa entrega auténtica, espontánea, entre dos personas que realmente se aman. ¿Recuerdan el libro de Tobías, cuando lo leíamos, que ellos antes de tener intimidad, oraron a Dios pidiéndoles que su amor fuera auténtico, que fuera más allá de lo sexual, que sencillamente fueran el uno para el otro, ¿no? Y ese es otro texto que tampoco se lee mucho en las bodas, pero que es un texto extraordinario. Sí, es lo que usted decía, profesora, que no lo llevan al contexto de la liturgia o no hablan del Cantar de los Cantares, pero qué interesante, qué libro tan interesante, tan bonito, tan inspirador, tan crecedor, tan chévere. Así es, profe, pues eso era lo que quería compartir. Y disculpe que tenía un poquito mal de señal, pero qué gusto escucharlos a todos. Y 8 capítulos apenas. Sí. 8 capítulos nada más, sí, es verdad. Así es. La semana que viene nos vamos a hablar de un libro tan bonito, porque el libro de Lamentaciones más bien es muy rudo, porque habla precisamente de lo que es la presencia del pueblo en un momento de saqueo, de destrucción y de muerte. Podríamos llevarlo al hoy en lo que debe estar pasando ahorita en Ucrania, ¿no? Y en tantos lugares donde se dan conflictos de diversos tipos, donde la gente ve que escasea la comida, que escasea el amor, que la muerte vuela por doquier. Qué parecido tiene la Biblia a la actualidad. Uy, qué parecido. Ya lo creo. Bueno, es por eso que no pierde vigencia. Exacto. Es por eso que su mensaje no pierde vigencia y nunca la va a perder. Así es, mi querida gente. Bueno, no tienen tareas porque tendrían que haber terminado los medios para hacerla, y por favor, los que están atrasaditos, pónganse aquí. Bueno, que salgan muy bien todos en su examen. Espero que todos se lo sepan, que el examen sea muy fácil y que todos saquen 20. Entonces vamos a... Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Suerte en el examen, Gracias. compañero, suerte.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Feliz tarde. Igual para ustedes. Dios me los bendiga a todos. Igualmente, profe, hasta luego. Amén. Gracias. Gracias.